Libertad de expresión para dignificar la tarea. El periodismo vive los prolegómenos de una nueva era alimentada por los adelantos tecnológicos que llevan de forma inmediata la información a la palma de una mano. Es así como habrán de redefinirse muchos de los argumentos centrales hasta ahora preservados tal como fueron concebidos durante muchos años. El aire de una nueva época dentro de la profesión de un comunicador es evidente, y todo lo que puede suceder es que el tiempo de otras verdades, dichas de otra forma y por otros medios, tarde en llegar, pero que sea inexorable el cambio. En la doctrina del periodismo anglosajón hay un enunciado que reza: los hechos son sagrados, las opiniones son libres. ¿Qué tan lejos estamos de este ideal? Hoy, sobre la mesa, dos personalidades del ámbito periodístico nos acompañan para platicar sobre la libertad de expresión, exponiendo para usted sus pensamientos y conclusiones que seguramente nos ayudarán a desentrañar parte de este momento complejo y difícil por los que atraviesa el hecho de expresarse con libertad. Buenas noches y bienvenidos a otro programa Sobre la Mesa, donde pondremos un tema de interés general para usted. Empiezo hoy con un poquito de afonía, pero mi compañera es la que tiene la voz fuerte esta noche. ¿Qué tal? Qué responsabilidad tan grande. ¿Cómo le va, señor Ciccone? Muchas gracias. Como ya sabe, le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos a Sobre la Mesa. Estaremos tocando el tema libertad de expresión para dignificar la tarea, y me permito presentar, como siempre, a nuestros invitados de primer nivel y dos grandes amigos además, Vicente Calderón y Luz Helena Picos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya lo sabe usted también que me permito leer un poco sobre el currículum, porque han hecho obviamente mucho por hacer grande el periodismo aquí en la ciudad de Tijuana, y comenzamos por las damas. Luz Helena Picos ha sido reportera para El Mexicano, ha trabajado en la publicación de materiales como Vanidades, Buen Hogar, Cosmopolitan, entre otros. Su experiencia incluye además la publicación de artículos en más de 30 periódicos independientes, entre ellos El Occidental, El Dictamen, El Norte. Es colaboradora permanente en el semanario Z con temas políticos y sociológicos. En 1998 funda y dirige hasta la fecha Red Social de Tijuana, una gaceta estatal de organismos no gubernamentales. Ha recibido Luz Helena Picos la Medalla al Mérito Cívico 2011 y recibió también el Premio Nacional de Periodismo Altruista, otorgado por el Club de Periodistas de México, Asociación Civil. Luz Helena, qué gusto volver a verla. Gracias, y lo mismo digo. Muchas gracias. Y nos acompaña también Vicente Calderón, amigo además. Tiene más de 30 años ejerciendo el periodismo en ambos lados de la frontera. Sus inicios se remontan a la radio en Tijuana. Después se involucró en el mercado binacional de las noticias al convertirse en conductor de noticieros por televisión en Los Ángeles, California y en San Diego. Al mismo tiempo, Vicente se ha ejercido como reportero y hoy editor del primer portal nativo online tijuanapress.com desde hace ya aproximadamente unos 15 años. Vicente Calderón ha tenido participaciones importantes en producciones para la cadena CBS, RAI de Italia, ITN de Inglaterra o Al Jazeera, y además es corresponsal para medios nacionales como Milenio TV, entre otras muchas cosas que hace Vicente Calderón. Un gusto tenerte. Gracias por la invitación, un placer estar compartiendo esta mesa con ustedes. Dos grandes personalidades del medio, señor, amigos y colegas. Así es. Hoy aparte de la calidad de los invitados, desbordamos en experiencia, porque por lo visto son muchos años de profesión de ambos, que los conozco muy bien a los dos de muchos años, y bueno, cuando uno selecciona a la gente que va a invitar siempre piensa en el que más sabe de una materia, claro, y en el que en este caso ha defendido la libertad de expresión. Así que bueno, yo les agradezco otra vez y les hago una pregunta a los dos. Va a empezar a contestar la dama. Por favor, como debe. ¿Por qué cada vez es más difícil ejercer la libertad de expresión, no solo en México, sino en cualquier parte del mundo, Luz Helena? Mi querido José, realmente me llama mucho la atención cuando se habla de que cada vez más difícil es ejercer. En realidad hay que conocer un poquito de la historia, por lo menos la de México, y claro, yo te digo una cosa, en 1905 más o menos, hubo una gran mujer periodista que incluso estuvo escribiendo en El Hijo del Lahuizote, estuvo en Excelsior, estuvo cargando su maquinita en la sierra, porque cuando le decía el gran tirano que es don Porfirio Díaz, pues don Porfirio Díaz iba tras ella. La señora se llamó Juana Belén
Gutiérrez de Mendoza. Extraordinaria mujer, feminista, anarquista, como decía ella, y ya entonces sufría. En realidad yo creo que sufrir por este tipo de agresiones es en todas las épocas, en todos los países, y son hombres y mujeres los que lo sufren. En el caso muy concreto de las mujeres hay un problema doble, porque generalmente se le desprestigia o trata de desprestigiar porque es mujer. ¿Y en qué forma se la puede desprestigiar? Bueno, pues porque es querida de, porque si se tratara de hombre, no, hombre, es maravilloso, tiene cuantas amantes, qué machote es. Es un ¿verdad? ejemplo. Claro, Así es que claro. el asunto está de que en todas las épocas hay problemas y lo importante es saberlas superar y saber eludirlas. Así Es una buena precisión. Ahora, yo creo que a lo mejor nos enteramos más rápido que antes. Antes no te enterabas tanto de tantas violaciones a la libertad de expresión como ahora. Puede ser un problema de inmediatez en la información. Exacto, que es una maravilla, ¿verdad? Es una maravilla, claro, pero bueno, se remonta, ya nombraste a un personaje que no conocía a la señora de 1905, dices, así que ya sí, estamos pues le hablando tocó más la de mala época de don Porfirio y a criticar a don Porfirio, y entonces, bueno, terminó por ser exiliada por don Porfirio. Claro, La mandó a Estados Unidos, impresionante. sin papeles, yo creo. Impresionante. Seguramente. Vicente, ¿por qué cada vez es más difícil? Yo creo que tiene mucha razón Luz Helena, pero hay un contexto muy distinto ahora, ¿no? Y hoy, como ustedes hablaban hace un momento, la rapidez, la inmediatez de la información y las alternativas de diferentes plataformas también hacen que uno se entere más, pero también nos tienen sujetos a presiones que anteriormente no teníamos, ¿no? Hoy también el poder, bueno, las redes sociales, la computación, la digitalización, tenía como objetivo la democratización de la comunicación, pero a la vez la han tomado los grupos de poder, llámese gobiernos, llámese grupos económicos, sí, claro. llámese grupos locales, caciques, porque se dan en todos los niveles. Entonces, antes teníamos los canales más limitados que llegaban a más gente. Hoy cualquiera hace Claro. ponle el nombre de la plataforma de moda que tú quieras en este momento y ese se va a poder comunicar con un número importante de personas. Entonces, eso hace que, si bien es cierto, como dice Luz Helena, siempre ha habido gente que se echa a cuestas la tarea de pelear porque la verdad se sepa. En términos de la generalización, de cómo va creciendo ese grupo, hoy tenemos más alternativas, pero siguen siendo un segmento muy limitado de la información que fluye, ¿no? Claro, hoy la alabanza o la denostación son tan inmediatas que cualquier energúmeno puede meterse a la línea y crear una información falsa o denostar de manera libre, entre comillas. Pero yo me refería un poco más al ejercicio en sí de la libertad de expresión. No me gusta lo que dices, entonces o no me gusta que pienses como piensas, entonces estás en contra mío y te mando la artillería. Si es gobierno, si es iniciativa privada, porque también Claro. en la iniciativa privada existe, no hablen mal de mi producto, no hablen mal de mis empresas porque Sí, claro. no les compro De mi publicidad, cámara. o porque también existe. Es decir, es una manera de coartar la libertad de expresión, igual que los gobiernos. Yo creo que atrás de eso, José, hay también la parte de esta polarización y esta brecha entre los que poco tienen y los que demasiado tienen. Claro. Y que en lugar de que estemos encontrando la forma de que nos podamos acercar, hay este agravamiento, por así decirlo, de los extremos, que se traduce también en las condiciones en las que trabajamos, que nos dedicamos a la prensa o a la comunicación en general, de manera profesional. Todo el mundo, hoy se habla de que cualquiera puede ser periodista, eso yo creo que no es cierto. Todo el mundo tiene derecho a hacer uso de su derecho de la libertad de expresión en nuevas plataformas. Pero eso no lo convierte en Pero eso periodista, no lo desde convierte luego. en periodista, exactamente, porque después el que comunica tiene un interés particular y eso es lo que creo que ha cambiado, porque ellos, lo que han hecho los grupos de poder, los poderosos, llámele como le llames, es utilizar esas herramientas que pretendían ser democratizadoras para presionar y desacreditar también al que emite la información, que debe tener la imparcialidad como punto fundamental. Tú también llevas, no eres la entrevistada, pero tú llevas unos Otra vez. años como reportera. Sí. Y habrás visto a lo mejor, no sé, habrás visto que aumentó la libertad o que se ajustó más o sigue igual en los años que llevas, que no son pocos tampoco. Cerca de 18 más o menos ejerciendo esto, y pues bueno, nuestros ejemplos, Vicente,
obviamente también la señora que tiene usted a su derecha, a su izquierda en pantalla, pues se convierten en nuestros ejemplos. Y como dice Vicente, yo creo que yo sí pienso, no sé si le estaré respondiendo a su pregunta. Qué difícil responder, señor Chicone, ¿por qué me ponen este predicamento? Yo pregunto. Pero yo sí pienso, y esa era una pregunta que les iba a lanzar aquí a los colegas, que hay más riesgo y hay más dificultad para expresar ateniéndome a las consecuencias o sin saber que voy a tocar una fibra, voy a molestar a alguien, voy a incomodar a alguien, ¿no? Entonces, lo que debe de existir desde mi perspectiva es más conciencia y más responsabilidad, es decir, voy a publicar esto sabiendo que va a pasar. Siempre ha habido riesgo, ¿no? Claro, la pregunta te la hice a bote pronto porque tú estás en la actividad diaria, estás en roce permanentemente, por fortuna, en toque con la gente, ¿sabes? Te metes a los hospitales, yo he visto notas tuyas en hospitales o en albergues, y tienes esa frescura de la información diaria, y también quería saber hasta qué punto también te sientes libre de expresar lo que ves realmente o tienes ciertos... No, la libertad siempre yo me considero que la tengo. Obviamente hay que usar el sentido común y la prudencia y el no convertirnos también en héroes. Es una perspectiva muy, muy personal. Anteriormente, cuando no estaba casada, cuando no tenía hijo, tal vez era más arrojada, no pensaba las consecuencias y me subía, no al Cerro Colorado, porque nunca he sido muy, muy atlética ni tan valiente, pero sí tomaba otras decisiones al momento de estar frente a la cámara, pensando nada más en mi seguridad y en que no iba a pasar nada. En la actualidad, pues bueno, gracias a Dios ya tengo una familia y entra más el sentido común o la alerta de decir, a ver, ¿hasta qué punto vale la pena arriesgarme por esto? Por mi seguridad, no arriesgarme en el sentido de decir, voy a dar menos información al público, ¿no? Porque pues gracias a ellos somos quienes seamos pocos, de la talla que seamos, ¿no? En el periodismo nos debemos a ellos, pero... Yo creo que son varios elementos que hay que tomar en cuenta como reportero, como periodista, quien se desempeña en esto. Tú también, Vicente, porque tienes el ejemplo de ambos lados de la frontera. Haces notas para Estados Unidos. ¿Hay alguna diferencia a la hora de la elaboración? ¿Tienes más libertad allá que acá o es...? Las consecuencias son diferentes. Sí. Yo creo que en México... Legales sobre todo, ¿no? Para empezar, legalmente tienes más restricciones allá y hay un flujo de comunicación, de información más abierto de este lado, pero las consecuencias de allá son mucho más estrictas o más inmediatas en términos legales y económicos. Yo creo que el punto que hacía Luz Helena es muy importante cuando empezamos porque siempre ha habido quien le entre este asunto, pero también antes había más censura política en este país. Hoy gozamos de una libertad que antes no teníamos. Hasta memes se hacen ahora, ¿no? Claro, y lo puede hacer y realmente son pocas las cosas. Se han diversificado los riesgos, pero también la gente está más dispuesta a entrarle al problema de la comunicación. Ahora, las empresas siempre han estado sujetas, en el caso mexicano, a la censura política. Todavía. En Estados Unidos es más la censura comercial. Pero siempre ha existido también. O sea, yo me acuerdo de algunas de las historias cuando recién llegué a trabajar en una cadena en español en Estados Unidos. Era un escándalo porque habían querido hacer una nota de una firma de abogados de migración estafadores y vieron los de ventas a decir, oye, ¿tú sabes cuánto meten en publicidad estos abogados? Pues vamos viendo cómo lo trabajamos, ¿no? Sí. Acá teníamos más que el gobernador, que el presidente municipal te podía llamar porque algo no le gustaba, pero si afectabas los intereses en la empresa en Estados Unidos también tienes consecuencias. Sí, claro. Siempre está uno expuesto cuando tratas de, sobre todo, hay muchos niveles de hacer periodismo, ¿no? Y hay un periodismo que relata, que da cuenta, que documenta y hay otro que hurga y que investiga. Todos creo que tienen diferente responsabilidad, diferente impacto, no son menos importantes. O sea, el que te va documentando el día a día es tan importante como el que hurga y revela cosas. La investigación. Exacto, pero tienen diferentes niveles de dificultad. Yo escuchaba... Qué bueno que mencionó sobre la responsabilidad, adelante. Porque en el periodismo el que se hacía antes y el que se hace ahora, porque ahora lo han mencionado, cualquiera puede hacer periodismo o ya se siente periodista. Digo, yo me encuentro a una cantidad bárbara de colegas que me dicen, pero ¿cómo? Que no me ha leído si yo escribo cartas a tal periódico. Y ya con eso se siente periodista. Entonces, y luego en las redes, esa cosa es tremenda. Mira, cuando uno entra a un medio, por lo menos en mis tiempos, cuando yo entré al periódico El Mexicano, porque ahí me inicié formalmente, yo entré sin saber de qué se trataba el periódico, a quién le pertenecía, y empiezo
como yo era, a escribir y luego me dicen las notas informativas más el comentario editorial, pues yo le entro con el comentario editorial, pero con ganas. Y yo no sabía por qué se perdía casi todos los días, desaparecía. Entonces hasta que fui a preguntar, ¿qué pasa? Dice, no se preocupe, de todas maneras se le va a pagar, la empresa le va a pagar. No, pero pues si no me publican no puede ser. Entonces me puse a investigar y lo que importa es que si uno está dispuesto a seguir en un medio, primero tiene que investigar a dónde vas a llegar y hasta dónde puedes hablar, porque también no puedes llegar a que te rompan la boca por estar diciendo cosas que tú sabes que va en contra de la economía de la empresa, y luego dice, bueno, si no te gusta, te sales y punto. Pero, y si no, le buscas la forma de. Yo recuerdo muchísimo eso de que le tienes que buscar la forma de, por decirte algo. A mí me tocó mucho el tratar con el licenciado Castellanos, con don Milton, como gobernador. Y don Milton Castellanos era de mecha corta, no le gustaba que lo criticaran. Y entonces, a cada ratito llamaba para que su secretario de comunicación, o creo que era con su secretario, preguntara por qué se le está diciendo. Entonces me llama el director y me dice, mire, muy sencillo, ¿usted quiere criticar al gobernador? Perfecto, lo puede hacer, nada más que busque la forma. A ver, ¿cómo qué? Pues usted busque alguna cosa, algún detalle del presidente de la República que le guste cómo actúa. Perfecto, perfecto. Entonces, todavía esa nota, yo me acuerdo que la vi en un libro sobre la historia de Baja California, porque una vez llega aquí el presidente Echeverría y dice, todo gobernante debe de saber lo que sucede en todo el espacio que gobierne. Yo tengo la responsabilidad de toda la República. Ah, sí, entonces cuando yo digo, señor gobernador, ¿se ha dado cuenta usted que los americanos o los extranjeros están invadiendo las playas de Baja California? No, yo no sé nada de esto. Caray. Pues entonces así. Entonces le dije, el señor dijo que no sabía. Entonces, al no saber, pero el presidente de la República acababa de llegar y nos dijo esto. Es que hay que buscar la forma, pero también otra cosa. Ustedes recordarán esto, que hay que ser responsable. Lo mencionaste tú, lo han mencionado ustedes. No es posible que el periodista eluda su responsabilidad. Tiene que ser respetuoso, tiene que ser honesto, porque finalmente, ¿quiénes somos los reporteros? Simplemente los que estamos proyectando las realidades. Claro. Si quieres editorializar, búscate tu columna, pero si no, tienes que ser honesto para esto, ¿no? Y no sentirte objetivo, que eres el non plus ultra o que eres el que gobierna toda la inteligencia. No, los periodistas, iba a decir periodiqueros, que así decía Cortés Cruz, los periodistas lo único que somos es una actividad como la que hay muchas, pero te voy a decir una cosa, en este momento hay muchos periodistas que se sienten que son los que rigen la actividad cotidiana, y pues yo francamente siento que están mal en esa realidad. Tú señalabas al principio que esto de la libertad de expresión coartada existe hace muchos años. Y yo te decía que, bueno, la sensación es que ahora uno se entera más. Yo recuerdo lo de Manuel Buendía, que fue una explosión en México. Pero detrás de Manuel vinieron un montón de hechos, un montón. Y ahora a cada rato, ahora hace un mes y hace 15 días, ahora son cada vez más, ya no tanto los gobiernos, sino productos de otras venganzas o narcotráfico o lo que sea. Eso. Pero ahora el periodismo está todavía mucho más, no sé si vigilado o amenazado, ¿cuál sería la palabra? Constante. Es un peligro constante. Pero porque la delincuencia ya está haciendo las veces de lo que, porque un funcionario no se atrevía, salvo excepciones, no se atrevía a mandar matar a un periodista. Claro. Pero estas gentes matan a todos, matan desde niños, ancianos y de todo. Entonces, lógicamente, nuestros periodistas, los que están en el activo, el diario, pues sí corren muchos peligros y además es una cosa terrible. Qué terrible el cuidado que hay que tener. ¿Cómo se pararía esto? Bueno, se pararía de la misma forma que pararía la violencia contra la sociedad en general en México, combatiendo la impunidad, porque ese es el problema fundamental. Claro. Esto es una extensión nada más de lo que vive la gente todo el día. La única diferencia es que cuando la gente escucha la sirena de la patrulla o de la ambulancia, la gente, el ciudadano común y corriente, se va para el otro lado y se espera a ver quién le platica. El reportero tiene que correr. Es la única diferencia, pero estamos expuestos de la misma forma. Cuando vas a ir a averiguar qué fue lo que pasó, es cuando a veces se empiezan a meter en problemas. Pero desafortunadamente la única forma es no nada más atendiendo las necesidades
problemas de los periodistas, sino de la sociedad en general, y también porque tenemos una sociedad que le entra también a la irresponsabilidad, claro. Y ante esta polarización, ante esta necesidad, a veces prefiere juntarse con el mañoso o el malo que con el que se supone que tiene la ley, porque también ha encontrado muchas veces que hay gente que tendría la responsabilidad de hacer respetar la ley y que no lo está haciendo. O sea, hay una serie de descomposiciones que colisionan mal. Yo creo, mira, es que yo sí creo que es un tanto paradójica la situación que estamos enfrentando hoy. Hoy tienes más libertad, por eso tienes más medios dispuestos a hacer desde una trinchera local el trabajo de revelar la verdad. Antes el control era mucho más férreo. Decía Lucelena que antes un presidente municipal no se atrevía a matar a cualquier persona. Antes el Estado se encargaba de violar los derechos humanos, incluso los que eran los delincuentes, y se ponía control. No quiere decir que vamos a hacer eso, ¿eh? Claro. Yo creo que eso está mal, ha estado mal y seguirá siendo mal todo el tiempo. Pero el que se haya acabado esa práctica, así era como controlaban las cosas, cuando debido a la presión internacional, al crecer el estatus del país a nivel internacional, entramos a hacer las cosas de una manera que debe ser mejor, respetando los derechos humanos, también le dimos demasiada libertad. Y ahora el que está aprovechándose de eso es el delincuente y el político corrupto o el empresario corrupto, que se queda con el interés económico primero que con el interés general. Y eso nos pone a los periodistas y a toda la sociedad en riesgo. Sí, porque ahora entonces el victimario se convierte en víctima, ¿no? Por todas estas mismas lagunas que hay también en la ley. Dices, ¿cómo es posible que estén pidiendo más respeto o mejores condiciones o mejor alimentación en las cárceles, por ejemplo? Y entonces, ¿qué pasa con la víctima que está afuera? Y es una situación ahí que hay que analizar también. Es como no se ha aplicado la ley de manera correcta, ¿no? Y como también tenemos una sociedad que se ha alejado tanto de la autoridad como también de los periodistas, ¿no? Claro. Porque hay periodistas que han preferido, periodistas y empresas de medios, que han preferido coludirse con la autoridad cuando abusa y comete actos de corrupción que con la sociedad. Y por naturaleza el trabajo de la prensa debe estar con la sociedad. Y la sociedad lo detecta, me imagino. Se desvían. Lo detecta, pero a veces también hay gente que al final se queda con... Pues tampoco quieren que digan la verdad, ¿no? Si el de la esquina vende droga, pues tampoco le gusta porque es el hijo de la señora de la esquina, ¿no? También. Claro. Que igual es un problema más complejo porque a lo mejor... Si el hijo de la señora de la esquina se dedica a la venta de droga, es porque no hay un trabajo bien remunerado, decente. Claro, es una cadena, ¿no? Exacto. No, digo, yo por más que no encuentre otro trabajo, no me voy a dedicar les prometo que no voy a dedicar a droga, ¿no? Porque no está en los valores personales y porque además me da mucho miedo. No quiero irte a grabar mañana, Vicente. Exacto, no quiero favor, que seas mi noticia. Que lo hagas. Tenemos que hacer una pausa corte, aquí en Sobre no? la Mesa. Sí, hacemos un corte, pero quédese con nosotros. Se está poniendo, como decimos, se está poniendo muy interesante. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en Sobre la Mesa. Muchas gracias de verdad por seguirnos acompañando. Estamos tocando el tema libertad de expresión para dignificar la tarea y nos siguen acompañando Vicente Calderón y Lucelena Picos. Gracias por seguir con nosotros. Todavía no se van, siguen con nosotros. Hay mucho por hablar en esta media hora. Muy sabrosa la plática. Exactamente. Claro. Lucelena tiene un material que nos quisiera compartir de su autoría. Sí, yo hoy me iba a regresar un poco de lo que hablabas al comienzo, que siempre hubo ataques a la libertad de expresión, y tú sufriste uno en una oportunidad, y varios, pero uno en especial que te lleva luego a hacer un libro, y luego me gustaría que me platiques de ese Callen a esa vieja que me encanta. Que yo tengo ese libro hace algunos años. Que así es el título, ¿no? Así es el título. Y todos dicen, hay que aclarar. Hoy las feministas no permitirían un título semejante, pero claro que sí. Hoy sí, ok. Mi adelante. presidenta del Grupo Feminista de México, que es una extraordinaria publicista, Augusto Elías Publicidad, y la hermana, Anilú, le mandé 20 títulos de los que me habían dado. Le digo, oye, te mando el libro y quiero que antes de imprimirlo, y quiero que lo leas por el título. Y entonces todo así era, está divino, dice, deja la última. Le digo, ¿de veras te gusta esa? ¿Callen esa vieja? Esa es la expresión de un señor del estilo.
¿Cómo fue la historia? ¿Por qué Cárdenas ahí? Es que es muy curioso porque Tijuana es mi tierra adoptiva, pero es mi tierra. El caso es que cuando termino mi compromiso, mi marido y yo terminamos nuestro compromiso de vivir en México, no 1, sino 11 años, nos venimos para acá para disfrutar realmente de nuestra querida Tijuana. Entonces yo me preparé para tener un programa de radio con las mismas entrevistas que publicaba en las revistas. Lo preparé todo, llego aquí, hago un programa, se lo presento al director de la estación de radio y además tenía un programa muy famoso en aquel entonces de noticias en la mañana. Entonces dice, muy bien, va a tener usted su hora, pero va a tener que hacer comentarios breves, así como en el Z, dice. Oh, bueno, le digo, pues está muy bien. Y resulta que se juntó todo, porque yo respeté mucho el compromiso de que la revista Vida Plena fuera eso, revista Vida Plena, en donde se le daba la oportunidad a toda la gente de disfrutar, divertirse, pero también educarse, también conocer cosas interesantes para el fortalecimiento de su vida. El caso es que me revolvieron con el asunto del triunfo de Rufo. Al ganar Rufo, siempre en todo ha evolucionado México, pero en lo que no ha evolucionado es en el problema de los sindicatos. Los sindicatos se sienten dueños del tiempo aire y no lo son. Nosotros los mexicanos somos los dueños, pero bueno, para hacer valer ese derecho, pues nos cuesta mucho trabajo. El caso es que cuando yo hablo sobre los resultados, porque pues es que a todo mundo maravilló el que claro, un primer gobernador, fue un ejemplo de Baja California, ahí sí un ejemplo de democracia, ¿verdad? Sí, y de respeto. Sí. Algunos quisieron ensuciarla diciendo que era un trato, pero el asunto está de que quienes vivimos cerca y estuvimos muy cerca del conteo y esas cosas, nos dimos cuenta de que realmente el voto fue esto. El caso es que cuando yo llego a mi programa Vida Plena a las 2 de la tarde y ese día yo estaba segura que había ganado Rufo porque estuve respetando mucho sobre todo por el concesionario. Yo le dije, no le voy a fallar, usted me apoyó cuando yo llegué y entonces ahora voy a respetarlo. Entonces, realmente lo único que me di cuenta es que ya había ganado porque ya había salido en el periódico, en Excelsior había salido, que ya había ganado. Entonces, como yo me había comprometido a que nada de política en Vida Plena, pues que se me ocurre decirle al locutor, oiga, vamos a quitar la rúbrica, que era una rúbrica maravillosa, y vamos a poner Agárrense de las manos. Wow. Que era el tema musical que utilizaban en las campañas. Rufo. De campaña, Rufo. Sí, del y entonces que cuando estaba apenas empezando a disfrutar yo del micrófono, a hacer la presentación, claro, se presentó y todo se me queda viendo el compañero locutor. ¿Estás segura, compañera? Pues está bien, le digo, es una bonita música y todo. El caso es que yo oí el grito. O sea, porque eran 2 cabinas. Oí cuando un grito dice, callen a esa vieja. O sea, yo era la vieja de hace como 30, 35 años. El caso es que sucedió todo eso así. No lo respetaron realmente, no se respetó lo que dijo la gente y el sindicato, que era el dueño realmente del permiso, vas o no vas. Y yo no quise pelear en la calle, porque me gusta mucho cuando mencionas, entonces, ¿cómo nos vamos a defender en la calle? Pues sí, pero primero hay que ir a tribunales. Entonces, lo mío fue ir a tribunales y luego en la calle, pero una cosita así de nada, ¿no? Entonces, me voy a México, veo allá a gente tan interesante que incluso hubo un día en que me reciben todas las diputadas mujeres en San Lázaro. Así eran 2 mesas, grandotas las mesas en el comedor. Y yo había estado 3 días antes hablando, gracias a Marta de la Lama, que me acuerdo que trabajaba en TV Azteca, ¿verdad? En México, ¿verdad? Una muy querida amiga. Entonces le dije que andaba en México porque no veían mi asunto los del Tribunal Federal. Y el caso es que ella luego le dice, no lo ven, déjame hablarle a Miguel Ángel. ¿Cuál Miguel Ángel? Granados Chiapa. Pues le vas a hablar, sí. Entonces ya le habló y le dijo que estaba una tijuanense, que había pasado esto y lo otro. Entonces me dice, a ver, dámelo, pásamela. Entonces me escucha y me dijo, es cierto lo que dice, que hay una carta en donde le dicen a usted que nunca, jamás va a poder usar los micrófonos y en toda la República.
Sí, le digo, hay un... Y por el secretario general de Tijuana y además con el membrete, sello y todo. Dentro de unos minutos va a pasar un propio y, fíjate, desde Coyoacán hasta la Condesa. Dice, en unos minutos, le digo, ay, oiga, me viene desde Coyoacán, pero va en moto, dice. En 15 minutos llegó y me dijo, deme el paquete con toda la información. A los 2 días aparece la columna Plaza Pública y dice, esto es lo que está pasando. ¿Lo vamos a permitir? No lo podemos permitir. Y yo dije, bueno, ya que hay una historia de esto, claro, pues que sepa la gente de Tijuana que me apoyó mucho, que yo estoy muy agradecida y que además de que esto es para que quede como una guía, porque eso es lo que yo traté de hacerlo para los jóvenes, sobre todo que están estudiando. Pero a partir de una arbitrariedad, entonces gozaste de una libertad de expresión, porque al final te la ganaste a pulso. Te dejaron, porque me imagino que si no te dejaban expresarte o te cortaban de todos lados, iba a ser mucho Yo más busqué las complicado. formas. No, Claro. en realidad gané ese Claro. pleito, pero el problema está de que desde que llegó el documento, dijo mi marido, te lo están dando para que te calles, pero dentro de 3 meses o 4 te sacan. Y efectivamente, se ampararon o no sé qué, pero no importa, yo lo disfruté y además no guardo rencor para nada, sucedió porque era una época así, pero ahora yo llego de visita a las estaciones y no pasa nada. Y quedó un documento. Tampoco me interesa trabajar en ninguna estación de radio. Cuando me Pero dicen, quedó una forma de... pero quedó ahí El testimonio. y eso lo Testimonio. que me dice mi querido don Alfonso, mi querido amigo don Alfonso López Camacho, por cierto, primer organizador de la Feria del Libro en Tijuana. Sí. Es un tema que no pasa. ¿Por qué? Porque es un tema que nos habla de una parte de la historia de Tijuana, Claro. y va con los medios. Y tiene que ver con la los libertad de medios. Y expresión. que yo sigue siendo realmente- actual. ¿Mande? Y que sigue siendo muy actual. Porque por ahí anda, digo, ya en la Feria del Libro lo llevé y estuve distribuyéndolo. No, me refiero se al dio. tema también, ¿no? De acallar voces. Y además es maravilloso. No sé si recuerden ustedes a Pepe Lino Ortiz, un José Luis. queridísimo Sí, cómo no, amigo, claro. Sí. José un Luis. queridísimo amigo. Claro. Cuando se enteró de esto, XBG, ¿no? ajá, XCWX primero y luego XCWG. nos encontramos, primero en la doble X, ¿verdad? Sí. Bueno, nos encontramos precisamente en la capilla mortuoria de Carlitos Nieto, que en paz descanse. Entonces Pepe iba saliendo, yo iba entrando a la capilla y me ve y que se tira de rodillas y me dice, Santa Luz Helena, con esto tengo para que no me vuelvan a callar, dice. Ah, claro, bueno, está Fíjate, bien. es una cosa curiosa. Sentaste un Y precedente. no más lo volvieron a correr. Claro. No más. Lo castigaban, lo regañaban y todo, pero siempre se va avanzando. Ahora, si uno es ambicioso, pues no va a avanzar mucho. Si acaso va a retroceder. Entonces yo digo, bueno, en la medida que las circunstancias te lo permitan, tú tienes que ir avanzando, tú tienes que ir abriendo espacios para tu verdad o para tu forma de ser y no quedar con resentimientos que a nada bueno llevan. Fíjate qué conclusión, al final le facilitas el camino a otra gente, o Sí. por lo menos que los trataran con más cuidado. Respeto, Más fíjate. dignidad. Vicente, cuando hablamos de libertad de expresión, ¿cómo nos ven en otros países, desde tu punto de vista? En una tragedia, la verdad que actualmente en una tragedia, en el sentido de que estamos viendo toda esta cantidad de asesinatos, que es el caso extremo de la violencia contra la prensa en general. Lo que decía Luz Helena es un caso de por qué no teníamos tantos muertos, porque el aparato político se encargaba de callarlos y había menos alternativas, ¿no? Antes el que corrían de un periódico ponía su semanario, por ejemplo, hoy pones un portal de noticias, Sí. hoy ahora nada más con una página de Facebook tienes para hacerte exactamente. como un espacio de comunicación. Entonces, hoy la gente le sigue encontrando eso, los que están comprometidos o los que le han encontrado el modo también, porque ser periodista en este país puede ser muy lucrativo, pero no necesariamente defender la verdad. Son dos Sí, cosas diferentes. Hay una exactamente. anécdota ahí en un libro de Scherer que dice que hay uno de los personajes más emblemáticos del periodismo del centro de México, decía que llegaban a veces y le decían, publicar esta nota publicada cuesta tanto. Esta nota, por no publicarla, cuesta tanto. Y la que tenía más valor es la que no se La publicaba. que no se publicaba, claro. Entonces, ahí estaba la trampa, claro. Hemos arrastrado esa problemática desde hace mucho tiempo. Yo creo que la prensa se ha ido rezagando en esta apertura, esta transición democrática tan incipiente y tan problemática que hemos visto, pero también porque las empresas no han respaldado. Hoy hay un desprestigio del periodismo, a pesar de que estamos viendo ejemplos de mucha valentía por parte de muchos compañeros que ya no nada más arriesgan
la vida, el patrimonio, porque hay muchos compañeros que son sujetos de campañas negras para bloquearlos. Entonces hay una precarización del trabajo del que realmente se dedica al periodismo para evitar que tenga posibilidades de seguir encontrando vías para decir la verdad. Como tú trabajas de los dos lados, el comentario de Estados Unidos es que la libertad de expresión en México está coartada, está... Ellos siguen viendo que hay más control político, pero estas notas los hacen pensar que la amenaza principal viene del crimen organizado, del crimen organizado en particular, porque ellos lo que ven es esta sobresimplificación del acontecer nacional, donde se ve simplemente el poder de los narcotraficantes coludido con los gobiernos que no les interesa la democracia. Entonces hay esa opción cuando tienes el personaje, como en las películas, el héroe, viene siendo el periodista, pero también es verdad que hay una parte de eso, pero hay una cosa mucho más compleja. Entonces, en general, ven que en México empieza a haber mejor periodismo. Yo creo honestamente que Estados Unidos y otros países han apoyado a la capacitación, al mejor entrenamiento de la prensa nacional, de los reporteros, pero todavía nos falta mucho. Y también hay que hablar, o sea, ser un buen periodista en México no es lo mismo que ser un buen periodista en Estados Unidos. Para empezar, las empresas no te pagan a uno, y aquí hay muchos compañeros que tenemos que estar haciendo muchas chambas, ¿no? Todas periodísticas, claro, pero a veces también se mezclan con otras alternativas, ¿no? Buenas y malas. ¿Cómo? ¿Aquí tenemos escuelas de periodismo en el Estado? No tenemos solo son escuelas de comunicación, y cada vez creo que hay menos gente dedicándose a las noticias. Hace unos televisión años, mucho las redes y las tecnologías a mí me llamaba mucho la atención. Hace un par de años fui con la escuela de comunicación de la primera universidad que tuvo aquí comunicación, y me decía que hay, no quiero decir el nombre para no meterme en problemas, pero decía que hay una gente que quiere ser youtubera. O sea, quiere especializarse en la transmisión a través del YouTube, de la página de YouTube, de este sistema que ha habido. No hay, creo, en el caso particular de Tijuana, en el Estado, creo yo, escuelas de periodismo. Ha habido intentos, pero no duran. Lo que pasa es que esta es la parte como más difícil para vivir como profesión, en términos de la remuneración. Bueno, es de verdad por amor al arte. ¿Falta interés o por qué no habrá...? No. Lo que sucede es que lo quieren llenar con las carreras de comunicación. Pero tú le preguntas a los chicos qué es lo que quieren hacer y todos quieren televisión, o por lo menos la mayoría. El escribir, no creas que les seduce mucho. ¿Por qué? Porque requiere más tiempo, más preparación, y lo que menos tienen en términos generales es la preparación. ¿Por qué? Porque no les gusta leer. Entonces, no, yo lo que creo es que cuando alguien me dice que de veras quiere ser periodista, le digo, ¿pero en serio quiere ser periodista? Digo, yo me quedé que en mis tiempos la mejor escuela de periodismo, no nada más de México, sino de América, era la Carlos Septién. Vete a México. Y hay 3 que se han ido a México, y yo estoy encantada, nada más que pues, ya no regresan, se quedan allá, o en Guanajuato o en México. Pero de veras, escuela de periodismo no hay. No sé si en San Diego haya una escuela de periodismo. Hay escuelas más dedicadas, tanto San Diego State tiene, por ejemplo, área de comunicación, el Community College, San Diego City College tiene periodismo también, y más específicamente en cualquiera de las áreas, en prensa, en radio o en televisión. Están más enfocados a lo que la gente escoja. Hay una mejor capacitación. Aquí tenemos gente que ha ido a prepararse a Columbia, que es una escuela de mucho prestigio en términos de periodismo y comunicación en Estados Unidos. Pero yo creo que lo que pasa es que uno encuentra que tú te puedes preparar más, pero eso no te va a redituar mejores ingresos. No. Y hay mucho empirismo. Yo soy periodista empírico. Mi carrera es la psicología, pero estoy más bien en esta parte del periodismo porque me dio el gusto, me apasiona, y aunque me sigue gustando la psicología, creo que es más divertido y te permite meterte donde no te llaman. ¿Estuviste en periodismo escrito también? Ahora estoy colaborando con una revista que estamos haciendo más periodismo escrito. He hecho ocasionalmente periodismo escrito, algunas colaboraciones con el San Diego Union en los 90s, a principios de los 90s, cosas esporádicas. Lo mío ha sido fundamentalmente televisión. Empecé en radio, precisamente con José Lino Ortiz, que me hizo favor de darme la primera oportunidad de trabajar en noticias de radio, ahí en Radio Ranchito. Ya no existe. Me gusta más Radio Ranchito. Ya ha desaparecido como tal. Empecé en radio, me pasé a un canal de televisión aquí, me fui a Estados Unidos, y en ese trayecto he hecho algunas colaboraciones con medios impresos, y hoy colaboro
coordinador editorial de una revista aquí en el estado. No es fácil ser independiente. No, es más complicado, y porque además afecta la calidad del trabajo que haces, ¿no? O sea, no puedes estar haciendo 15 reportajes al mismo tiempo porque apenas si vas a completar el sueldo, porque no puedes dedicarle el mismo tiempo, la misma profundidad, el mismo análisis. Y eso al final afecta el trabajo. Uno hace un esfuerzo, ¿no? Claro. Pero pues también tienes un límite. Y esfuerzo porque además de reportero tú grabas tus imágenes, es decir, eres camarógrafo en ocasiones. A veces sí. Y editas también. Lo que pasa es un triple mérito. Yo como decía hace un momento. Todo, mucho. Sí, como decía Luz Helena, hay que buscarle. Uno tiene que buscar. Cuando yo me separé del primer canal con el que trabajé aquí, que me quería ir a Estados Unidos a trabajar en la prensa allá porque veía más libertad, veía más posibilidad de desarrollarme, yo encontré que había una necesidad para dar cobertura a notas locales para medios de San Diego. Entonces, como no tenía camarógrafo ni dinero para pagarle a un camarógrafo, lo que hice fue comprar una cámara y empecé a grabar y a enviar mi material a medios extranjeros. Ahora tengo quien me ayude en esa parte porque mi capacidad es bastante limitada, que esa es otra de las cosas, ¿eh? Hoy tienes que ser un periodista multimedia, como le llaman. Sí, exactamente. Y no nada más escribes para periódico o para el website o el blog, pero tienes que hacer fotos y tienes que hacer slideshows. Yo todavía no aprendo a hacer slideshows producidos, o editar, ¿no? Yo tengo mi propia opinión sobre los multimedia, que lo que han hecho es de alguna manera exigir menos. Yo creo que antes un periodista para escribir pasaba por 20 tamices distintos de control de que había que escribir bien. Hace poco tuvimos acá un invitado que dijo... ¿Said Betanzos? Said, que todas las exigencias a la que era sometido, y tengo también amigos que trabajaron con Jacobo Zabludowski, que le daban un texto y se lo aventaba y le decía, hazlo de nuevo, o hazlo de nuevo. Había que saber escribir. Y ahora me parece que es más light todo. Es una nota rápida, es una nota rápida, porque además el que la está produciendo es el que piensa que nadie lee. Entonces, ¿para qué me encargo? Hago una nota corta que yo sé que la van a consumir más rápido, y eso le baja o le bajó, para mi gusto, la exigencia a lo que es el periodismo. Pero la pregunta que te quería hacer, o que te quiero hacer es, ¿tú crees que simplemente escribiendo se defiende la libertad de expresión? ¿O habría que abrir otras ventanas, otras...? No, yo lo que creo es que el periodista tiene derecho a exigir que se respete su trabajo, que está informando. Yo no creo que un periodista que se dedica a decir mentiras se le tenga que defender. Hay de periodistas a periodistas. Claro, de acuerdo. Nosotros, los periodistas que estamos en medios escritos, siempre respondemos a un director. Y no cualquier gente va a llegar a decir que lo entrevistaste cuando no es cierto. Entonces, aquí yo como periodista lo único que aspiro es que se me respete en lo que yo estoy escribiendo. Que si a mí ya me tienen contratada es porque saben mi trabajo. Entonces, si saben mi trabajo, me tienen que respetar. Ahora, ya lo mencionó hace un buen rato Vicente, en el sentido de que los medios no están en manos de periodistas. Una maravilla haber trabajado con don Julio Scherer, por ejemplo. Claro. ¿Por qué? Porque él como periodista sabía respetar, exigía muchísimo el señor, pero aquí no, aquí son propietarios y son negocios, pues. Había más pasión por el periodismo que por el negocio mismo. Claro, pero tampoco, yo en este plan no me puedo poner más que decir, bueno, si no me gusta me voy, o si no me gusta no entro, mejor formo mi propio medio. Yo estoy encantadísima, aunque batallamos mucho con Red Social de Tijuana, que es una gaceta de organismos no gubernamentales y que se reparte gratuitamente, no es negocio. Yo prefiero eso porque estoy proyectando las actividades de mis compañeros, lo que ellos hacen por la ciudad y por el estado, que mucha gente no lo sabe. Pero tú llegas a un medio comercial y dices, no me digas esto. ¿Cómo crees que yo voy a estar escribiendo de eso que tú dices, tantos artículos? Cuando mucho uno como maravilla de que dice, mira, en Tijuana hay altruismo, mira, hay un artículo, un reportaje en cualquier medio, ¿no? Entonces, aquí, pero yo entiendo que los medios comerciales pues tienen que vivir de eso, es su inversión, pues. Y lo mismo en los medios electrónicos también. Lo que pasa es que la vida en sí tiene maravillas y también tiene problemas muy serios, que lo único que le piden al periodista es que los proyecte, y que los proyecte tal como están sucediendo o como él los está viendo, sin que quiera editorializar. Porque a mí, yo hago a un lado un periódico que me está dando una noticia informativa y está editorializando. ¿Para qué tipo de gente escribe? No.
que se respete, sí, y que entre los compañeros también haya mucha solidaridad cuando haya casos, y creo que en Baja California sí la hay, cuando hay casos de agresión a la libertad de expresión. Yo creo que es algo que ya se ha ganado, que ya ha sido muchos los años de trabajo, y ahí están los nombres de quienes han trabajado. Me ganaste la pregunta porque eso es lo que te iba a decir. Si en Baja California estamos bien en relación a muchas partes del país, que hay mucho más. Pero definitivamente, yo voy de visita a algunos estados del sur o del centro y me dicen, y ustedes pueden decir esto, y ustedes pueden escribir. No, hombre, qué bárbaro, aquí el gobernador me manda a llamar y me llevan de las greñas, dice, una compañera del sureste. Entonces le digo, no, nosotros incluso en persona se lo podemos decir al gobernador y no pasa nada. Y más, si se trata de documentar bien, nada de que a mí me dijeron, oye, fíjate que está pasando esto de deslizar, no. Hay que investigar. ¿Es cierto lo que están diciendo? Bueno, pues vamos a ver. Y entonces sí exigir, porque eso sí, yo pienso que el periodista tiene derecho a exigir que se respete su trabajo. Y todos los compañeros debemos de estar pendientes de él, arroparlo, como dice un amigo mío. Claro. Y yo creo que en ese sentido hemos progresado bastante y se ha visto en los últimos años cómo hemos ido mejorando. Yo sí creo. Esa era la pregunta. Mira que nos han corrido a varios de por aquí, sí, yo lo recuerdo mucho, y no, pero ahora yo lo veo que realmente sí hay por parte de los compañeros solidaridad, y yo creo que eso es lo más importante en cualquier actividad que tú desarrolles, saber que no estás sola. Exactamente. Digo, que te apoyan. Que tienes una buena compañía que te respeta, pero pues si no tienes una buena compañía, pues por lo menos que tienes compañeros que están. Claro. Y yo creo que esto va a ir mejorando poco a poco cuando pare todo lo que dijiste tú, la impunidad. Sí, ese es el secreto. Es lo mismo que hemos mejorado. Yo creo que hemos mejorado, pero también hemos pensado que ha ido prostituyéndose la comunicación en general, y por ejemplo hay mucha gente que quiere hacer pensar que las relaciones públicas hacen periodismo, que las buenas noticias son las únicas noticias buenas. Desafortunadamente nuestra responsabilidad como periodistas es reflejar la realidad. Decirle, mira, hay gente que dice, ¿por qué les gustan las noticias malas? Bueno, porque si las cosas funcionan bien, no deben ser noticia. Claro. Así deberían funcionar, ¿no? Claro. Lo que está mal es lo que requiere que se señale, que se puntualice, que salga a la luz, para que se corrija. No es nada más por estar sacando provecho, sino con la intención de que esto se corrija. Entonces, creo que por ahí también hay empresas que han favorecido estos medios como Fox News en Estados Unidos, que tienen una agenda que es la del medio, independientemente del interés de la sociedad. Acá en México también lo vemos. Tienes entidades que se dedican, por decírtelo, tienes un sindicato, que yo no creo que todos los sindicatos sean tan malos, y creo que además ante el neoliberalismo hay necesidad también de balancear un poquito más la defensa de los derechos de los trabajadores, claro. y la prensa está a punto de convertirse en un grupo vulnerable en términos laborales. Pero creo que también la gente tiene que ir... Mira, aquí creo que el papel de la sociedad es clave. El periodista requiere de mayor capacitación, pero también de ayudarle a la gente a entender cuándo está ante periodismo y cuándo está ante relaciones públicas o propaganda, para que la gente sepa cómo consumirlo y sepa cuál es la diferencia. Es un cómo complicado. Sí, ¿cómo le explicas a la gente eso? Bueno, ¿cómo le explicas a empezar a diferenciar lo que comúnmente es relaciones públicas y se quiere vestir de periodismo o disfrazar de periodismo y no lo es? Yo creo que es tarea más complicada todavía. Es muy complicada, pero se puede ir haciendo. Y tú hace rato hablabas de las noticias falsas, las fake news. Nosotros tenemos una historia previa de fake news. Ahora están de moda con Donald Trump en Estados Unidos. Sí. Pero, por ejemplo, tú lees un boletín en la prensa que no te dice que es un boletín, y eso es una forma de fake news, de noticias que no son reales. Yo creo que mire, el otro día nosotros hacíamos una entrevista con un periodista en México y decía que una de las formas de cómo ir distinguiendo es busca al autor y averigua cuál es el récord del autor. Ese es uno. ¿Cuántas fuentes tiene? Lo que sea, Lucelena hace un momento, ¿cuál es el origen? ¿Son rumores? ¿Está bien sustentada esa parte? Eso es algo que la gente puede ir leyendo y decir, yo a Vicente no le creo porque me está hablando de terceras o me está dando la fuente correcta. ¿Es válido no develar la fuente? Debe ser solamente en un caso extremo. Y uno tiene que decir cuál es la razón fundamental por la cual... Hay gente que no te va a decir nada si la expones, porque están jugándose su trabajo, su y hay que respetar ese anonimato.
pero ese debe ser el último recurso. El trabajo como reportero es buscar las otras alternativas que te van a poder respaldar. Primero, como decía Luz Helena, verificar que eso sea cierto lo que están platicando y luego darle la herramienta para la gente. Nombre y apellido. Bueno, vamos a unas conclusiones breves. Sí, adelante, una conclusión muy breve. Ya estamos llegando al final. Bueno, sobre la yo desearía que en un futuro inmediato, ya para el próximo año, no se tenga que andar buscando los aspectos buenos de la libertad de expresión, sino que lo estén viviendo cada día, cada minuto, en cada medio, y con el respeto del empresario y con el respeto de los que están recibiendo la información. No tenemos por qué festejar, es como cuando yo digo con lo del Día de la Madre, ¿no? Yo preferiría mejor que se viva, y creo que, y sobre todo, que ya pare tanta agresión a los compañeros. Muy bien. Vicente. Yo creo que la gente nos ayuda a consumir mejor medios de comunicación y a distinguir a los periodistas. Castigarnos si no hacen un buen trabajo y leer a los que o consumir, ya sea en televisión, en radio, en cualquier blog o portal, al que realmente da información más profesional. Exigirle también a la sociedad, al periodista, y nosotros hacer un trabajo para que la gente pueda tener más herramientas para hacer esa evaluación. Ya es tiempo de dejar fuera al periodista chayotero, ¿no? Ya, exactamente, no más. Eso siempre ha sido un que es otro tema también. Claro. Es otro tema. Muy bien. Muy bien, bueno, un programa que ya se nos fue el tiempo rapidísimo. Así es, como todos los buenos programas deben de ser. Es un buen programa. Claro. Muchas gracias, Luz Helena Picoso, un ustedes, gusto verla, amables. felicidades. Vicente Calderón, muchas felicidades también por tu trayectoria. Gracias por la invitación y felicidades a ustedes por el programa, que casi cumple un año. Casi. Ya, prontito, señor Chicone, recupérese de la garganta. Sí, espero para poder hablar más. Y ya lo sabe, muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Esto fue Sobre la Mesa, pásela muy bien. Hasta la próxima, soy Ana Belia Guzmán.